Bueno, pues nada, entonces, Juan, si como mínima presentación, diseñador, consultor de marca, antropólogo empresarial, ya nos dirás este tipo de cosas, para qué valen y para qué no valen. Y nada, te dejamos un poco, yo creo que ya el mando de la charla en tus manos. Y como nos has comentado, pues si van surgiendo preguntas, pues vamos un poquito levantando la mano y charlando. Y para cualquier cosa que necesites, pues ya sabes que aquí nos tienes. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación también, porque esto habéis sido, nos cruzamos un poquito intereses de que estamos en la misma onda respecto a que están cambiando tanto la sociedad y tanto la tecnología y tanto todo, que estamos en un proceso de que muchas empresas están muriendo aunque no lo sepan y otras se están regenerando casi a pasos forzados, y ahí coincidimos. Y también porque tú, Pedro, específicamente me animaste a participar aquí, entonces me siento muy, muy agradecido y vamos a ver cómo lo enfoco. O sea, yo de bien pequeño siempre me ha interesado el arte, o sea, fue una cosa muy espontánea. Luego estudié diseño gráfico, aunque en la escuela donde yo estudié todavía era un poquito de influencia aún bauhausiana, y dábamos de todo, ¿no? Los primeros años hacíamos diseño industrial, diseño de interiores, diseño gráfico. Y también una cosa que me marcó mucho es que íbamos a Arco en las primeras ediciones. ¿Conocéis Arte Contemporáneo y la Feria de Arco de Madrid? Bueno, pues en aquella época, año 84, 85, pues era bastante disruptor, ¿no? Entonces el arte, yo he llevado un camino profesional y otro camino siempre artístico. He hecho desde música, novela, pintura, collage, fotografía, o sea, pero siempre de una manera no profesional, pero siempre indagando. Y por otro lado, pues empecé con diseño, luego me metí en comunicación creando un periódico. También fui pionero en el uso de las tecnologías aplicadas al diseño. Trabajé de la mano de Apple cuando Apple tenía distribuidores, Apple Alicante y Apple Murcia. Yo fui uno de los que fui haciendo transformación digital en el año 88. Cuando luego la gente habla de transformación digital, yo me río un poco, ¿no? Porque fue la primera industria, la gráfica y la publicitaria, la que se transformó. También, o sea, que la tecnología también me ha marcado. Monté un periódico comarcal y luego, más tarde, siempre he vivido de la creatividad. O sea, mis años principales de mi carrera ha sido como diseñador. Me llamaban para hacer un stand de feria, para hacer un catálogo, para hacer una marca, para hacer... o sea, que a mí me han reclamado por la creatividad. Hasta que llegó la crisis de 2007-2008, ahí noté como una especie de crash y decidí estudiar antropología social y cultural, que luego ha resultado ser que también estábamos en una transición, ¿no? Del diseño basado únicamente en la creatividad y en las tendencias a un diseño supuestamente centrado en las personas. Estaréis hartos de oír eso en los últimos años. Entonces la antropología me ha añadido otra perspectiva y bueno, ahora estoy en, pues eso, en una batalla en la que el branding y lo estratégico, que es donde yo me había especializado a través del diseño, o sea, en la marca, en ser consultor de marca, está muy parado y estoy dando mis primeros pasos haciendo cositas de antropología de empresa con algunas compañías que se dejan. Entonces estoy en eso y lo que hoy voy a contaros aquí está inspirado en una conferencia que no sé si me dejáis compartir pantalla. Sí. Uh-huh. A ver, primero... Perdón. Os la voy a pasar para que le echéis un vistazo después, ¿no? Pero esta conferencia era de un evento de 2018 que yo todavía entonces estaba estudiando antropología, y es Why the World Needs Anthropologists. ¿Por qué el mundo necesita antropólogos? Y este señor estaba dando una charla sobre la confluencia del diseño y la antropología. Os lo voy a dejar por el chat, pero no tiene, o sea, yo
es simplemente porque le debo la inspiración de lo que vais a ver ahora, por si alguien quiere echarle un vistazo, ¿vale? ¿Os lo puedo pasar por el chat? Sí, ¿Cómo se hace? Espérate. Bueno, ahora después. Voy a compartir lo que quiero, el documento que quiero compartir, que es este. Y luego recordadme que os pase el enlace. una cosa, Juan, porque luego a lo mejor se nos olvida. Tienes un botoncito abajo que pone chatear. ¿Lo tienes? Es que al poner aquí... Ah, está arriba, vale. Sí, O arriba. lo paso, ¿eh? ¿Vale? Vale, digo porque luego si no se nos olvidaría. Vale, esto es para el que quiera, está en inglés, Ok, pero ahí muy bien. queda dicho porque cada uno tiene su autoría. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es un documento en construcción, como os he dicho, que yo lo he intentado llamar de varias formas, ¿no? Territorios del conocimiento, qué es posible conocer, qué deberíamos conocer en las organizaciones, qué conciencia deberíamos tener sobre lo que conocemos y qué estratégicamente nos interesa en cada momento. Aún no sé cómo llamarlo. La inspiración viene por aquí, en lo que creo que confluimos también Emergentes y yo, ¿no? Que estamos en un momento en que todas las organizaciones se enfrentan a cambios continuos. Las nuevas tecnologías inducen a la emergencia de nuevos modelos de negocio, de nuevos competidores y nuevos comportamientos del ciudadano consumidor. Todo esto está moviéndose. O sea, una nueva tecnología puede introducir un cambio de comportamiento en el consumidor o un nuevo modelo de negocio que acabe disrumpiendo y dejando fuera a los clásicos del sector. Entonces, digamos que debería ser motivo o todas las organizaciones deberían tratar de anticiparse a lo que la cultura y los shareholders, o sea, los participantes de la organización, todos los públicos interesados en ella, tanto internos como externos, del futuro quieren y esperan de su proyecto. O sea, aquí introduzco la palabra futuro porque quiero decir que tenemos que estar atentos a lo que van a demandar de nosotros, no estar mirando al pasado. Todo esto es clave para obtener ventajas competitivas, garantizar la pervivencia e impulsar el crecimiento. Y la pregunta en la que estamos todos es qué hacemos cuando las herramientas que la época buca, que ya queríamos que era compleja, ya también han dejado de funcionar y ahora nos hemos inventado, se ha puesto de moda otro término que es bunny para hablar de fragilidad, ansiedad, no linealidad, incomprensibilidad. O sea que estamos en un momento en que ni las herramientas de previsión ni las metodologías tradicionales funcionan per se. De hecho, no añaden ninguna ventaja competitiva y bueno, pues nos dejan a todos en este momento en el que estamos en que parece que hay que reinventarse de alguna manera. A ver. Ah. Bueno, desde esta premisa es desde la que, a través de la inspiración de aquella conferencia que os comentaba, he diseñado esta especie de mapa del conocimiento, o todavía no sé cómo llamarlo, que me sirve también para recapacitar sobre los instrumentos de conocimiento que yo he utilizado en mi vida como diseñador, como artista, como antropólogo y también como emprendedor, porque he sido también emprendedor, aunque antes en la bio no os lo he dicho, pero he tenido mi agencia de publicidad, un periódico comarcal, o sea, consultoría de branding, he tenido varios emprendimientos. Entonces, esto es también, al mismo tiempo, es un repaso de las formas de conocimiento que yo he utilizado en distintos momentos en mi vida y también es una propuesta para ver si nos sirve a los demás como una forma de reconocimiento de qué estamos aprendiendo o manejando cuando estamos analizando una situación. Entonces, vamos a empezar por lo fácil. El primer cuadrante lo llamo lo que sabemos, que es el conocimiento. En teoría es la primera fuente donde toda organización debe recurrir para mantenerlo actualizado, ¿no? O sea, esto es casi el sentido común, aunque ya decía Aristóteles que a veces es el menos común de los sentidos, porque
en este cuadrante también tenemos varios peligros. Uno, en una organización pueden ser los silos. O sea, que hay ciertos conocimientos que solo los tienen una parte o unas personas de la organización y se ocultan a los demás. También tenemos que tomar conciencia de que las realidades que se viven en una organización siempre son intersubjetivas, o sea, siempre son construcciones y acuerdos, lo que llamamos cultura, o sea, compartida. Y la participación en la recolección y el ordenamiento del conocimiento de cualquier organización proponemos que debería ser idealmente participativa, lo que se llama conocimiento colectivo. Esto que suena muy teórico lo podemos bajar un poco a tierra con ejemplos, que es donde quiero que me ayudéis. Si alguien tiene alguna idea, yo encantado. O sea, cuando una empresa va a nacer o simplemente en su día a día tiene fuentes de conocimiento externos como el CIS, pongo un ejemplo, que es una agencia de investigaciones sociológicas española que está a disposición de las organizaciones. Toda esa investigación que se hace es ya conocimiento. La Wikipedia, Google son casos de ejemplo de conocimiento activo. Y aquí me atrevo a decir que hasta la inteligencia que está tan de moda, artificial generativa, es conocimiento. O sea, porque tú le preguntas a ChatGPT 4 sobre lo que sea y él ha sido entrenado con conocimiento hasta el año 2021 o el día que lo actualicen hasta tiempo real, pero no deja de ser conocimiento ya adquirido. Es conocimiento existente. Las bibliotecas, los archivos, los históricos que tengan las empresas dentro de sí. O sea, este es el ámbito, en teoría, más fácil de adquisición de conocimiento para conocer la organización, también para conocer dentro, conocer fuera y, bueno, y tomar decisiones. El siguiente, que no somos tan conscientes, es lo que no sabemos que sabemos. O sea, muchas organizaciones, y yo siempre hago aquí entendedme que esto lo aplico a personas, individuos y organizaciones. O sea, como individuos sabemos más de lo que creemos que sabemos y como organizaciones también hay mucho conocimiento que proviene de cuestionar lo conocido. Por ejemplo, detectar posibles sesgos. O sea, a todos nos ha pasado alguna vez que dice, hostia, he caído del burro, ¿no? Algo que estaba presuponiendo que era así, pero me paro a reflexionar y me doy cuenta que estaba teniendo un sesgo cognitivo. En las organizaciones también pasa, cuando una organización repite, hace las cosas siempre de la misma manera, el clásico, esto siempre se ha hecho así, que muchas organizaciones dice el jefe para cuando alguien cuestiona algo, pues ya sabéis lo que es. Bueno, también está lo que llamamos conocimiento tácito. Yo hace poco me he encontrado con un caso, he estado trabajando con la imagen de una fábrica de turrones, aquí, yo estoy aquí en Alicante, aquí cerca en Gijona, y me resultó muy curioso la figura del maestro turronero. O sea que aunque se ha industrializado mucho una tradición que era básicamente artesana, todavía no hay manera de automatizar los procesos. O sea, tiene que haber un maestro del del tostado de la almendra que diga cuándo, en esta producción de hoy, según la humedad del aire, según proviene el tipo de almendra, según lo que sea, está en el punto como para que toda la maquinaria ya pase, o cuando se hace la mezcla del caramelo que lleva pues la miel, no sé qué y tal, lo mismo. O sea, cambian los productos, cambia la humedad relativa del aire, cambian los procesos, cambia el tamaño y tiene que haber una persona que tiene un conocimiento tácito no programable, ¿no? Entonces, pongo ese ejemplo, pero a todos nos vendrá eso de que una persona en la cocina tiene un arte especial que parece que tú haces lo mismo que ella, pero no te sale el mismo plato igual, ¿no? O sea, lo digo por reflexionar en este campo. Las artesanías en general también es un conocimiento, o el conocimiento indígena, que muchas veces ahora mismo se pone de moda copiar los patrones textiles de los mayas y los saca una marca
O sea, estamos copiando, por eso digo que aquí en la reflexión también está el conocimiento del que no somos conscientes. Lo que se ha puesto de moda del mindfulness para las organizaciones, pues es un conocimiento milenario que proviene del budismo. Y aquí esto es un guiño a lo que tú decías, Carmen, el otro día, que muchas veces nos perdemos también ese conocimiento incluso espiritual. Cosas que también salen a la luz cuando uno mira y reflexiona en una organización es que se da cuenta que aparte de los organigramas hay jerarquías informales y que a lo mejor lo que está diciendo el jefe luego la gente se lo pasa por el forro porque hay un jefe en el campo, o sea, allí metido en el terreno, que es el que... O sea, tenemos ahí también un gran campo de conocimiento para explorar. Paradigmas alternativos pongo aquí, o sea, por ejemplo, pues eso, no sé, incluso procedentes del pasado. Y bueno, también insisto en que este proceso de adquisición del conocimiento de una organización también debería ser, además de colectivo, si puede ser llevado por un científico social, porque de todas estas cosas sí que se habla en la antropología, sí que se habla en la psicología. Entonces muchas veces esto se queda perdido, esta parte de exploración en una organización se queda perdida en, pues eso, es un conocimiento disperso y no muy accesible. Y estamos hablando de los dos campos más accesibles, que es lo que sabemos y lo que no sabemos que sabemos. Ambas cosas las sabemos. Otra cosa es que nos tomemos el tiempo y la reflexión para... Y bueno, ahora vamos a hablar de cuando en la conferencia hemos dicho que puede aportar el diseño y la antropología, yo me refería a estos dos cuadrantes que no son tan obvios. Es lo que sabemos que no sabemos, o sea, de entrada ya sabemos que si no hacemos una investigación en un determinado campo porque nos interesa, o sea, nos interesa saber cómo ha cambiado el consumidor después del COVID para mi producto. Pues si no vamos a hacerle entrevistas o no vamos a convivir con ellos o no vamos a hacer tal cosa, no lo vamos a saber. Por lo tanto, sabemos que no lo sabemos y podemos hacer dos cosas. Creernos lo que nos dicen las fuentes de conocimiento oficiales, que estaríamos tirando del carro de arriba, lo que dice el CIS, lo que dice fulanito, lo que dice menganito, pero a lo mejor no está aplicado a tu cliente, con lo cual puedes estar haciendo extrapolaciones erróneas. Luego abundaremos un poco más. Esto es como una especie de presentación de que la información, o sea, la investigación proporciona información cuantitativa y cualitativa que proviene de fuentes de datos principalmente primarios. Los datos primarios los llamamos en investigación social los que proporciona nuestra propia investigación, o sea, lo que nos dicen nuestros públicos interesados. Si queremos saber el clima laboral de nuestra empresa, pues tendríamos que hacer un trabajo dentro de conocer, un esfuerzo por investigar cuál es el clima entre los trabajadores. Si queremos saber cómo se están comportando nuestros consumidores o qué les ha hecho cambiar y dejar de consumirnos en verano o dejar de consumirnos directamente, tendremos que hacer una investigación. Y bueno, también se llama a esto, a la investigación, a veces hacer un conocimiento comparado, ¿no? O sea, pues si tú vas a abrir un nuevo mercado en Italia, pues te interesa también comparar cómo se comporta el consumidor italiano frente al español, para no llevarte chascos. Yo estoy poniendo así ejemplos a vuela pluma. Luego todo esto espero que nos dé tiempo a todos a aportar entre todos. Luego abundaremos más en investigación y en descubrimiento. Ahora, el último cuadrante es directamente lo que no sabemos que no sabemos. Y ahí es donde mucho tiempo, bueno, pues hemos operado, los que hemos ido de artistas por el mundo, pues íbamos a eso, a fuentes como la Feria de Arco de Madrid, donde era impresionante la cantidad de ideas que llegaban de todo el mundo, a nivel estético, a nivel conceptual y tal, y de todo eso bebíamos de lo que estaban experimentando otros, ¿no? Pero bueno, ahora abundaremos más.
Yo defino descubrimiento como esa información inesperada que únicamente puede aparecer cuando la organización pone en marcha investigaciones o acciones participativas. Sugiero que sea desde las ciencias sociales para que no se pierda nada. También desde el diseño y también desde el arte se pueden hacer cosas. Se puede hacer algo participativo, muy lúdico, artístico, que sirva para hacer aflorar, pues eso, cómo se llevan dos equipos de dos departamentos distintos, ¿no? Lo digo por descender el arte, por daros pistas de que se puede aterrizar el arte en la organización también. Para poder innovar es imprescindible tener acceso a una información reveladora, capaz de detonar la ideación de nuevas perspectivas y soluciones. Ahora se ha puesto muy de moda el concepto de insight, que venía de la antropología, que era cuando el campo donde tú ibas a estudiar, el terreno, las personas que allí habían, te revelaban algo que tú no sabías, ¿no? Ese es el insight, la revelación. Solo en estos dos campos de abajo, o territorios, podemos conseguir insights. Arriba, en teoría, lo sabemos o podemos acceder a ello. No debería ser ningún eureka allá arriba. Esta división en 4 también me permitió la libertad, porque esto no estaba ya, tampoco, no estaba en el vídeo de inspiración, porque el vídeo de inspiración solo se fundamenta en qué pasa cuando colisiona la antropología y el diseño, o sea, la investigación y el descubrimiento. Pero yo me he permitido poner aquí, veis, un eje de izquierda a derecha, lo conocido, lo desconocido. Es como un eje, una tensión que hay entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Una cosa no la sabemos porque no nos hemos parado a reflexionar y otra cosa no la sabemos porque no nos hemos parado a explorar. Pero en cualquier caso son desconocidos si no hacemos un esfuerzo. Y otro eje que viene de arriba a abajo, que son viejos paradigmas y paradigmas emergentes, parafraseando ahí vuestra organización. Claro, solo puede emerger cuando uno investiga o cuando uno explora, cuando uno descubre, cuando uno se lleva alguna sorpresa. Que ese es el mundo tradicionalmente. Veis que he puesto aquí abajo, os hago notar que abajo a la izquierda he añadido arte y ciencia. El arte y la ciencia son las únicas dos actividades humanas que a mí me conste que utilizan los 4 cuadrantes ya de serie. Utilizan lo conocido y al mismo tiempo investigan y al mismo tiempo exploran y se lanzan a territorios de descubrimiento. La ciencia y el arte son las ramas del saber humano que abarcan simultáneamente los 4 territorios, además del conocimiento y la reflexión, formulan hipótesis, investigan, promueven la experimentación, la prueba y el error. Eso los que hemos sido creativos también lo sabemos. Yo grabé 2 discos, 2 LPs con un amigo inglés en finales de los 90 y principios de los 2000 y vamos, muchas ideas salían de errores en la grabación o de darle la vuelta a la pista o de algo que se había caído o de tal. A partir de ahí construíamos algo. En ciencia ya sabéis que muchas veces un medicamento que se estaba estudiando para una cosa acaba siendo válido para otra. Entonces, claro, eso solo sucede si te pones en acción, ¿no? Bueno, y ahora vamos a las manchitas que intentan aquí hacer ejemplificar por los derroteros donde se mueve el diseño en este caso. O sea, el diseño no es que viva al margen de lo conocido, no es que tampoco sea irreflexivo, también utiliza algo de investigación, pero básicamente está enfocado más al descubrimiento, igual que el arte. El diseño es el proceso cuyo objetivo consiste en encontrar una solución idónea a cierta problemática particular. Trata en lo posible de ser práctico y funcional y a la vez estético. La principal señal de identidad del proceso de diseño es la generación de prototipos. O sea, todo lo que sea diseñado se tiene que poder tangibilizar antes de ser fabricado a través de un bosquejo, un esquema, un diagrama, una maqueta.
Y otra característica del diseño es la búsqueda de la solución óptima a través de la iteración, a partir de las primeras propuestas. Se hace un prototipo, se testa, se prueba, se mejora. Y bueno, los orígenes del diseño vienen de la mano de la industria. O sea, esto empezó con la revolución industrial. Había que producir, ya se podía producir en masa, pero esos productos en masa tenían que ser a la vez funcionales y a la vez estéticos, ¿no? Bueno, aquí pongo algunos ejemplos, algunas reflexiones que me gustaría también compartir con vosotros si tenéis algunas. O sea, el diseño siempre ha ido de la mano de la ingeniería por su naturaleza vinculada a la industria, aunque últimamente la palabra diseño se ha expandido tanto que ya todo el mundo dice que se pueden diseñar narrativas, modelos de negocio, se diseñan políticas, se diseñan servicios, pero en su origen el diseño está vinculado a la fabricación en serie, a la industria. Siempre ha ido de la mano de la ingeniería, siempre sigue las tendencias, o sea, muchos que hemos sido diseñadores mucho tiempo y íbamos de modernos, realmente lo que estábamos haciendo es copiando las tendencias que marcaban los artistas o que marcaba la sociedad. Por ejemplo, del punk, ¿no? El movimiento punk fue un movimiento musical, pero luego ha sido utilizado hasta la saciedad en moda, en productos y bueno, pues eso ha pasado siempre. O sea que realmente yo diría que hasta que vino la revolución, esta serie de disrupciones que ha traído desde Internet hacia acá y las redes sociales hacia acá, realmente el diseño se basaba en copiarse a sí mismo, en vigilar a la competencia, en mejorar lo anterior, pero no se hacía investigación, no se oía hablar todavía de aquello de diseño basado, o sea, diseño centrado en las personas. Eso ha sido posterior. Os pongo aquí un ejemplo bueno, es que pongo ahí caso lavadero porque me llamó mucho la atención cuando yo estudiaba antropología aplicada. No recuerdo en qué país de África, los ingenieros del momento, igual estamos hablando de los años 50 o algo así, no tengo el caso concreto, pero sirve para ilustrar lo que hacía la ingeniería y el diseño hasta hace 4 días. O sea, llegaron a una aldea africana que era colonial, creo que era una colonia todavía del Imperio Británico, años 40 o 50, y los ingenieros dijeron, jolín, aquí las mujeres se juntan en esta zona para lavar, tienen que traer el agua de fuera y no sé qué, y se ponen aquí a lavar, vamos a hacer aquí un buen diseño para aprovechar este espacio y hacer unos lavaderos como Dios manda, ¿no? Entonces resulta que los ingenieros optimizaron el espacio como es el pensamiento racional, lineal al que estamos acostumbrados. Optimizaron para poner el mayor número de lavaderos, traer el agua potabilizada y tal, y resulta que lo inauguran y las señoras de la aldea dejan de ir a lavar. O sea, pero directamente, o sea, todo el mundo estaba diciendo, ¿qué ha pasado aquí? O sea, les hemos optimizado todo, les hemos puesto más lavaderos, le traemos el agua, ¿por qué no van a lavar? Y resulta que era un tema cultural. Los antropólogos del momento que fueron llamados para intentar explicar el misterio, y hablando con los nativos y tal, resulta que las mujeres lavaban los lavaderos suyos hechos de muy mala manera, pero sus lavaderos estaban enfrentados una enfrente a otra para estar lavando y cotilleando. O sea, la función del lavadero era, más allá de lavar, era una función social y cultural, que las mujeres aprovechaban para cotillear sobre dónde está tu marido, qué hace el otro, ¿sabes lo que me ha dicho fulanita? ¿Entendéis? O sea, eso hasta hace 4 días el diseño y la ingeniería iban por libre, estaban desconectadas de los contextos culturales. Era simplemente innovación por innovación, es más bonito, coche más rápido, más potencia de aspiradora, pero no se consultaba a la gente. Lo he puesto como ejemplo. Y aquí es donde entra la investigación. O sea, yo creo que yo empecé a estudiar antropología justo cuando se estaba convirtiendo esta revolución, ¿no? Del diseño
ingenieril y basado en optimizar y en pensar linealmente y en forma productiva y no consultar a las personas para qué utilizan las cosas, a lo que se llamó diseño centrado en las personas, que luego también lo criticaré porque yo creo que no se hace de verdad. La investigación etnográfica es el método cualitativo propio de la antropología social y cultural. Los investigadores observan y o interactúan con los participantes en su entorno de la vida real. En el caso del lavadero, si se hubieran hecho bien las cosas, hubiera ido el antropólogo primero, ¿no? Sirve de ejemplo. La etnografía se recomienda para problemas complejos y o críticos dentro de un campo específico. Proporciona una comprensión profunda y temprana de los problemas que aborda, ayuda a identificar y analizar problemas inesperados y brinda una representación detallada de los comportamientos y las actitudes de los participantes. Voy a poner aquí unos ejemplos para aterrizarlo. Todos sabéis que Nokia se fue, o sea, de ser un emporio, se fue al garete, y todo fue en el tiempo en el que Apple había presentado el smartphone y ellos, estando en una posición de poder, pasó que desoyeron, o sea, por la creencia en que los grandes datos, el Big Data, tiene mucho más poder que lo cualitativo. Tricia Wang era una investigadora que ellos mismos pagaron, una antropóloga que estuvo estudiando en toda China, y llegó a la conclusión, hizo 100 entrevistas solo, ¿vale? Pero eran 100 entrevistas que daban pistas de que la gente supuestamente pobre de China estaría dispuesta a pagar bastante más por un teléfono si se parecía al de Apple, ¿no? Si era inteligente. O sea que ella detectó un nicho de mercado enorme para Nokia. Y Nokia no creyó eso porque eran solamente 100 entrevistas y ellos tenían una base de datos de una burrada de millones de una entrevistas cuantitativas que les decían que no, que ellos tenían que dedicarse a un nicho, digamos, superior, como sería a gente muy, a ejecutivos y gente así. Vale, entonces, este es un caso de cómo despreciar lo que dicen las personas o un antropólogo haciendo su trabajo de campo puede llegar a causar que hasta eso, una pérdida de oportunidad y que una empresa se vaya al trabajo. Otro ejemplo es un antropólogo que se puso a estudiar lo que se llama un fenómeno social. Esto fue en los 90 o a finales de los 90, el binge watching. ¿Sabéis lo que es? Es cuando, o sea, es la costumbre esa que se ha puesto de moda después de ver, de pegarse a atracones de series. ¿Vale? El antropólogo hizo este estudio en Canadá y Estados Unidos y llegó a la conclusión de que estudiantes y muchas parejas y mucha gente hacía eso de verse un montón de series o un montón de películas, de pegarse a atracones y no sentían vergüenza por ello. Gracias a esa revelación, a todo ese trabajo, este antropólogo que trabajaba para Netflix hizo que Netflix cambiara el modelo de, en vez de presentar un episodio cada semana, fue el modelo de empezar a presentar cada serie ya todas, para que el que quisiera se pegara al atracón. Eso también hizo que Netflix subiera mucho y bueno, terminara de acabar con lo que quedaba de los vídeos y tal, y también, bueno, pues eso. Volvemos a lo mismo, el verdadero diseño centrado en las personas. Y pongo un último caso que también es famoso. No sé si conocéis, GoGurt es una especie de... Tiene forma de helado, pero en el fondo lleva un yogur dentro para que los niños se lo puedan comer en el colegio, ¿vale? Esa idea de producto nació de una investigación en la que se hicieron focus groups, que es las técnicas tradicionales de la sociología. Ahora que tenemos una socióloga aquí, luego lo discutimos. Y en esos focus groups, que eran lugares de discusión donde un investigador se sentaba con madres para preguntarles qué desayunaban sus hijos por la mañana y tal,
todas, sin excepción, decían que sus hijos salían desayunados de casa, que se tomaban el café con leche con los cereales o con galletas o con lo que fuera. Por contra, o sea, para complementar la investigación, se envió una antropóloga que fue de casa en casa, llamando a las 6 de la mañana o a las 7, quedando con las madres y sentándose a la mesa a presenciar qué es lo que pasaba realmente. Y lo que pasaba realmente es que los niños se ponían a juguetear con los Kellogg's o tal, con el premio que había salido dentro del... hacer batallitas de los muñequitos que salían dentro del envase, y no desayunaban. El padre bajaba corriendo, se tomaba 2 cafés y desayunaba en la oficina, y los hijos resulta que realmente no desayunaban en casa, sino que desayunaban cuando ya tenían hambre luego a la hora del patio. Entonces, de toda esta investigación salió ese producto, que es que los niños, o sea, si quieres tu dosis de leche y no cuentes cuentos, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que las madres no van a reconocer delante de otras madres que son malas madres, ¿no? Entonces ahí hay un sesgo cultural que no permitía decir la verdad. Entonces, bueno, son ejemplos, ¿vale? Luego discutimos. Y bueno, y este centro, o sea, esto es el verdadero diseño centrado en las personas, es cuando convergen estas dos formas de conocimiento, la investigación antropológica, si puede ser, o investigación social, con el diseño, porque ahí es cuando surgen realmente insights y puede haber una evolución, puede haber inspiración, puede haber cambio y puede haber, pues eso, algo nuevo. Esto es realmente este foco de la transdisciplinariedad o la colisión entre estas dos formas de conocimiento es de lo que iba la conferencia que os dejé al principio. Entonces, bueno, aquí apunto para terminar que se está configurando una nueva disciplina que se llama Design Anthropology, que aquí en España, como casi todo, llega muy tarde, que realmente sí que se hace una aproximación seria a esto. Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, yo no sé vosotros, pero yo he asistido a varios procesos de design thinking en varias organizaciones y lo que hacen es de risa. O sea, la gente cree que está innovando, cree que está empatizando con los posibles usuarios de un producto, pero todo es base de un proceso mecanizado en el que la gente ya bien se junta con sus prejuicios, los expone, todo se hace en forma de sprint. Al final no hay tiempo de reflexión, no hay tiempo de investigación real, ni hay tiempo de descubrimiento, con lo cual se acaban haciendo simulacros de innovación. Lo mismo podría decir de otras metodologías. Creo que en esta crisis en la que estamos, crisis del cambio, ¿no? de cómo la sociedad cada vez se fragmenta más, cada vez hay más grupúsculos distintos, nichos de mercado, cada vez la tecnología cambia más, hay más flujos, más... o sea, en este mundo en el que estamos de tantísimo cambio, creo que esas muchas metodologías que han funcionado en el pasado realmente ahora mismo son jueguecitos de innovación. Pero innovar seriamente lo hacen muy pocas empresas, creo, desde mi punto de vista. Las grandes espero que estén innovando y la pyme todavía está tarde. Bueno, esto es un poquito, creo que era esto para acabar. Y os dejo que debatamos sobre todo esto. O preguntas, juegos, Muy bien. discusión. Muy bien, Juan, pues muchas gracias. Creo que hay una serie de temas que van a emerger, ¿no? Imagino. No sé, ¿qué os parece? Por ir abriendo un poquito, bueno, veo que Carmen levanta la mano. ¿Carmen? Sí, a mí me gustaría comentar un poco lo que entiendo quizá de esto para ver que Juan de alguna manera me clarifique también, ¿no? Sí, sí. A mí la parte como más pragmática de entender esto que planteas, Juan, en cuanto a
a ubicarnos dentro de un mapa de conocimiento que pueda tener una organización, me sugiere lo siguiente. Para mí es relevante como de qué tipo de conocimiento estamos hablando, ¿no? Y me ha surgido la reflexión a raíz de lo que expones, como que el primer cuadrante al que apelas llamándole conocimiento para mí sería como el know-how de la empresa, sería un poco Sí, lo que tenemos, lo que de alguna manera lo que tenemos como bagaje, lo que tenemos como conocimiento, ¿sí? sí. El segundo cuadrante en cuanto a la reflexión me conduce a una manera quizá de poder descubrir, en este caso descubrir a través de la reflexión, cuáles son los patrones mentales o la cultura que subyace debajo Sí, de una empresa. yo me refiero más a los sesgos y el conocimiento tácito. O sea, cosas que sabemos y no somos conscientes que sabemos, como la señora que sabe cocinar y con maestría, pero no le preguntes, o sea, cómo, o sea, es un arte, o sea, eso sería el conocimiento tácito. Y luego también el conocimiento inconsciente. Y luego inconsciente tanto en lo personal como en la organización. La organización puede ser inconsciente de que existe la sociocracia, por ejemplo, y que nunca se lo ha planteado. Es un conocimiento que en teoría existe, pero existe, pero aquí no lo reflexionamos. Como seguimos trabajando por el sistema tradicional de jerarquía que viene del abuelo, que no sé qué, también nos estamos perdiendo. O sea, que yo aquí lo amplío, o sea, lo amplío a todo conocimiento que existe, pero no lo estamos usando. Sí, para mí sería desde donde te lo estoy comentando, a ver si va por aquí un poco lo que comentas ahora, tiene que ver como un conocimiento que me lleva más allá del conocimiento a adquirir determinada conciencia, ¿no? Yo Sí, es distingo entre conocimiento y conciencia. conciencia, Sí, ¿sí? sacarlo a lo consciente, exacto, Eso es, hacerlo consciente. hacerlo emerger al consciente. Después lo que es la investigación que comentas en el tercer cuadrante o sea, me sugiere la idea de con qué información contamos a nivel de mercado, de estadísticas, de información más cualitativa, quizá pues para plantearnos aspectos como dónde invertimos, hacia dónde vamos, qué estrategia de alguna manera podemos llevar a Claro. cabo, este tipo de cosas, ¿eh? Sí, Y sí. después, en cuanto al descubrimiento, me sugiere la idea de la investigación y del desarrollo, es donde podemos innovar, con qué nuevas necesidades podemos descubrir dentro de los mercados, qué nuevos contextos, qué situaciones de emergencia, qué contextos, ¿no? Entonces, un poco para mí sería entender ese mapa desde esos lugares. No sé si Sí, va un claro, poco sí, por ahí. lo que estás haciendo es un ejercicio de traducirlo al lenguaje común de la empresa. Este último descubrimiento lo acabo de ver como I+D, ¿no? Ujú. I+D, el otro sería, pues, investigación, es que realmente ahí no hay mucho. No, pero es el I+D más I, ¿no? ¿Te acuerdas de que hay Sí, un I+D más I? ajá, claro. Eso serían esas partes de abajo, pero claro, la mayoría de empresas lo hace desde un punto de vista siempre más relacionado con su producto, pero se olvida Ujú. mucho de la parte humana, o sea, Claro. la parte de la investigación, tanto dentro de la compañía, cómo se sienten los operarios, si están identificados con el organigrama, con la forma de, con la organización en general, o si se cuestionarían otras cosas. Ujú. Sí, Como fuera del mercado, o fuera del mercado están pasando cosas a una velocidad que si no las perdemos, igual estamos aquí haciendo un producto que mañana salimos y ya no hay nadie que lo compre. Ujú. Pero Sí, desde la parte humana, porque la eso otra, es. las empresas lo tienen más interiorizado. Ujú. Sí, desde Emergentes apuntábamos ahí un poco esa diferenciación, ¿no? Como que cierto es que las organizaciones tienen el foco puesto pues en el producto, en el mercado, pero hay una tercera dimensión de la innovación que contempla esa parte de lo humano y de lo relacional que tiene que ver con lo humano y que Claro, nosotros le llamamos como la tercera dimensión de la innovación y que de alguna forma tiene que ver con esa parte también de investigación que tiene que ver también a la vez con la cultura, con qué subyace por debajo de la cultura, un poco cómo nos exacto. estamos moviendo, cuáles son nuestros comportamientos en función de cuál es nuestra cultura, ¿no? Y a partir de ahí se puede hacer una buena Claro, innovación solamente con y el... cultura siempre en dos direcciones, la cultura interna y la cultura de nuestros clientes, o sea, de quien nos Ajá, compra, claro, o sea, dentro y fuera, siempre esa mirada, porque las culturas están cambiando también. eso es. Sí, Ujú. Ok. sí, quizá debería poner ahí investigación social para dejar claro que lo otro está bastante más asumido. Pero me ha parecido muy interesante tu apunte porque así
puedo mejorar esto y advertir que una cosa es investigación y desarrollo tradicional y otra cosa es el aspecto humano. Muy bien. Gracias, A Juan. ver, ¿alguna preguntilla más que esté por ahí latente? Que seguro que las hay. ¿Nadie se anima? Si no os Sí, animáis, yo os animaría también a poner ejemplos si queréis, si os, no sé, bueno, bien. Preguntas. Marcial, querías comentar, ¿no? Marcial. ¿Te ha cortado? Sí, yo había tenido por Oh, qué lástima, se corta. Corta un poco la comunicación. Marcial, quizás a lo mejor apagando la cámara, si es un problema de ancho de banda. Yo apago la mía, de todas maneras no No, estoy Juan, saliendo. sí, yo creo que es más de Marcial. Tú pon la tuya que nos gusta ver tu cara. Sí, yo es que no me veo. Y si quieres una cosa, bueno, no, voy a dejar el momento ahí. Bueno, Marcial parece que tiene alguna dificultad. ¿Alguna otra pregunta más que esté por ahí en el ambiente? Antonio, para Antonio. Sí, hola, ¿qué tal? Mira, hay aquí una reflexión que se hace muy interesante, entre otras muchas cosas que observo. La parte de como que la transformación de ver, cambiar el foco que es cliente-comprador a cambiarlo como persona y ser humano. Creo que eso me da mucha luz, porque vemos a las personas como entes de generar dinero para la organización, en lugar de verlo como personas que le podemos hacer un bien con lo que podamos ofrecer, pero viéndola Claro. como persona, porque la vemos como una cajero automático, le metemos cierta información y nos da dinero a cambio de eso. Y así no, así la vemos con sus necesidades, con su contexto, y de esa manera sí compra, sí convierte en cliente, pero desde el enfoque de un ser humano, no meramente como una factura o pues una fuente de ingresos para la organización. Eso se me hace muy importante y da un enfoque diferente, pues. Entonces eso me da mucha luz, pues. Absolutamente de acuerdo. Creo que es muy interesante el matiz y habría que... No hay ningún matiz. Venimos de una tradición taylorista y de consumo de masas y de tal, en el que el consumidor o usuario se ha visto como eso, como dices tú, casi como una fuente de dólares, algo que picar y poco más. Pero ahí también la investigación social tiene mucho que aportar, porque esa perspectiva supuestamente humana que mucha gente habla pero luego no hace, pasa por ahí, pasa por estudiar a las personas en su contexto. O sea, si yo vendo congelados, debería de irme a estudiar cómo las señoras, qué ritual hacen con el pescado para congelarlo, si utilizan congeladores, no sé qué problemática tienen. O sea, yo creo que eso es una asignatura pendiente para muchas empresas, es hacer estudios sobre cuál es el contexto y la necesidad real de las personas para mejorar sus productos y despuntar. Claro, eso son asignaturas muy pendientes. Y otra que veo relacionada con esto es que muchas empresas siguen pensando en el consumidor como individuo. Y ninguno de nosotros somos personas aisladas. Eso es algo que sabe bien la antropología. Todos somos redes. Y entonces muchos productos se podrían redefinir cuando piensas en que no se lo estás vendiendo a una persona, sino a una persona en relación o con la familia o en relación con sus socios o en relación con sus amigos de club o en relación con sus, ¿sabes? O sea, depende del producto. Cuando lo estudias en relación te das cuenta de que no lo estás vendiendo solo a un individuo, sino a una imagen, a una identidad social de esa persona. O sea, unos palos de golf a mí me sirven para
para identificarme en mi club de golf, ¿no? O sea, no solo para darle estoy poniendo un ejemplo rápido, pero pasa lo mismo. O sea, no vemos, las organizaciones no terminan de ver a los usuarios o clientes como personas y luego como personas en relación. Es algo también que la antropología suele poner el acento. Muy bien. Veo que Marcial se ha vuelto a conectar. Marcial. Ahí, tengo también un segundito, Alain. A ver si Marcial puede y si no, ya pasas tú. Marcial, ¿nos escuchas? Ahora sí, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Ahora sí. Bien, decía yo que esta ventana, estas 4 ventanas me parece muy, muy valiosas. El riesgo es cómo en la práctica nos podemos quedar muy anclados en la primera ventana de arriba a la izquierda. La mayoría vemos de todas las posibilidades que se abren en la ventana derecha, ¿no? Superior derecha. Pero todavía más cuando volteamos hacia abajo, hacia entender esta parte oculta, esta parte ignorada, ¿no? Creo que ahí hace mucha falta y precisamente lo veo como una gran oportunidad. Si queremos alumbrar nuevos paradigmas, es necesario acompañar en la transición por estos 4 cuadrantes, sobre todo hacia los dos de la persona y, como bien dices, de la persona en relación en el mundo de las organizaciones, ¿no? Entonces creo que aquí hay un aporte, una riqueza enorme, enorme, ¿no? Que podemos hacer si entendemos y aprovechamos esta claridad que nos presentas con esta matriz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario, porque además mi idea es eso, esto es una especie de aportación que está en construcción. Está para aportar y para iluminar. O sea, yo sé que no está completa, pero es una guía. De hecho, Sí. yo esta mañana, en la misma relación, en relación a tu comentario, esta mañana yo mismo lo he empezado a pensar como una especie de DAFO. ¿Os acordáis del DAFO? O sea, que esto puede servir también como una especie de herramienta para que una organización sepa en qué conocimiento está fundamentada. O sea, si pesa más el conocimiento, el know-how, si pesa más la reflexión, o cuánto está pesando, ¿no? O sea, como una especie también como herramienta de control, podría ser. Y perdón, añadiendo, también como una herramienta de lenguaje. Si yo voy con directivos que están anclados en el cuadrante superior izquierdo y les voy a hablar de nuevos paradigmas, es muy difícil que podamos coincidir, ¿no? De alguna manera necesitamos ir como provocando esta ampliación de conciencia, ¿no? En los diferentes cuadrantes. Sí. Quizá es eso lo que a mí en su día se me abrió la cabeza, porque esto estoy de acuerdo. Es una especie de... Te destapa un poco te hace más humilde, porque dice, o sea, te hace saber ubicarte. O sea, es como si te hace decir, vale, por fin, mi compañía está basada absolutamente en el conocimiento. No innovo nada, no me tomo tiempo para reflexionar, o sea, tomar conciencia, sí, como también decía Carmen, de alguna manera es una especie de toma de conciencia de... Bien, puede ser una utilidad, esto está abierto, es colaborativo también, yo no lo sé. En realidad, sí, bueno, gracias por el comentario, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Alain, ¿tú tenías también pedida palabra? Sí, muchas gracias, Pedro. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfectamente. Muy bien. Juan, un placer escucharte. Gracias por la presentación. Además, me he sentido muy identificado contigo porque yo también empecé con el diseño. Ah, sí, y luego has En acabado Valencia. también. ¿Y con qué has acabado?
con filosofía. Ostras, pues sí, vamos. Todavía más hardcore todavía que yo. Filosofía práctica, ¿eh? Vamos a ver. Ah, vale, vale. Ah, bueno, No entonces tanto estamos cerca, filosofía estamos teórica. cerca, estamos cerca. Sí, estamos bastante cerca, sí. Y yo quería hacerte una pregunta, si te parece, pero no está dentro del cuadrante que has presentado, que me parece muy interesante, pero a lo mejor tú lo relacionas de alguna manera, ¿vale? En las organizaciones, yo también me he formado como coach, no solo pasé del diseño a la filosofía directo. Entonces, al trabajar en organizaciones y plantear también propuestas, ¿no? Propuestas dialógicas para trabajar con personas, porque al fin y al cabo las organizaciones están vacías de contenido si no hay personas, ¿no? Que las muevan. Claro. Entonces hay un elemento que a mí me parece muy sintomático actualmente y es sobre todo en las empresas de innovación, curiosamente, ¿no? Donde hay muchos ingenieros, Sí. sea empresas de telecomunicaciones en general, donde el sentido de pertenencia brilla por su ausencia. Y yo creo que esto para un antropólogo debería ser digno de estudio. No sé tú qué experiencia tienes al respecto y qué puedes aportar, porque es un verdadero problema. O sea, es decir, las personas en la cultura de la empresa no se sienten identificadas. Tal vez no se explica muy bien Bueno, qué pero hacen, a qué se dedican, al público al que van, como tú has comentado antes, ¿no? Para que hay que tener en cuenta las dos no, miradas. pero claro, o sea, no sé si he Quería tu entendido bien. opinión al respecto. Quería tu opinión al respecto de esto. Como antropólogo, ¿cómo trabajar en una organización esa carencia actual de sentido de Claro, pertenencia? pero primero, yo analizaría primero cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, quiero decir, yo he trabajado como consultor de marca muchísimos años en muchísimos pymes de variados sectores de todo tipo. Y todavía recuerdo el sentido de pertenencia, cómo se ha ido desvaneciendo a medida que la sociedad se ha ido haciendo más neoliberal. En el sentido en que las personas ya no son una familia en una pyme y pasan a ser un instrumento, un número que es intercambiable. Y eso se da mucho más, esa sensación de ser una pieza de quita y pon en un tablero se da mucho más en los desarrolladores informáticos. O sea, son piezas, está muy deshumanizada. Además, son personas que trabajan aisladas delante de la máquina, no hay intercambio y no hay interacción social apenas. O sea, la cultura clásica que se hacía en la empresa es que era el bocadillo que nos parábamos a comer a las 11 de la mañana. No, si eres de Valencia, sabes el ritual que hay en torno al almuerzo. Claro, entonces los informáticos en las grandes compañías y tal, eso no existe. Él está con su ordenador y se toma un batido y luego se va al gimnasio como mucho. O sea, que no... el viernes por la noche acabar y quedar en el bar. O sea, la cultura verdaderamente de cohesión era la cultura informal, no la del organigrama, que también, pero... Y yo creo que también ha sido a nivel estructural Sí. cómo se organiza la empresa. Porque claro, con la llegada del COVID, no solo pasa a las empresas de innovación o tecnológicas, hay mucha empresa que gracias a, como ahora estamos haciendo, que puedas trabajar en tu casa telemáticamente, a raíz del COVID, que esto lo ha posibilitado, también ha degenerado, y lo digo con esta palabra, en falta de conexión humana. De sentimiento de pertenencia. Pero es que Claro, es como, porque esta gente sale... el cariño, ¿cómo es? El roce hace el cariño, ¿no? O sea, y es que eso, Claro, somos animales, mamíferos. mamíferos. Entonces, Exacto. ¿cuánta interacción social se daba en torno a la máquina de café en las grandes empresas? Ese rato de cotilleo, ese rato de confidencias, ese rato que pueden ser corporativas y también personales, y a veces se mezclaban. Pues eso creaba además la sensación de que saber de que tu compañero sabe tu historia, sabe cuándo tu hija hace la comunión, sabe cuándo, o sea, sabe todo de ti, y eso te hacía un sentimiento de familia y de pertenencia y un orgullo también de estar en una empresa. Entonces, entre el factor neoliberalismo que empieza a contemplar a los trabajadores como piezas y la pérdida de interacción también quizá por lo mismo, porque cada vez se intenta ser más productivo,
y perder esos ratos de interacción que son tan importantes. Entonces no sé lo que va a pasar. O sea, ahí como antropólogos estamos viendo, o sea, lo de la pandemia en sí misma ha sido como un gran experimento sociológico o socioantropológico. Todavía estamos viendo los resultados. O sea, todavía y no se han hecho estudios, curiosamente, ¿no? O sea, nadie llamó a los antropólogos en la pandemia para hacer nada, ni a los sociólogos siquiera. O sea, era todo médico, clínico, no sé qué, asistencial, pero hay mucho cambio. O sea, estoy seguro de que irán aflorando muchísimos cambios de comportamiento en las organizaciones. Entre la causa tecnológica, la ideología neoliberal y esta historia de que cada vez hay menos interacción por las maquinitas, las pantallas, todo esto nos está cambiando. Muy bien. Carlos, tienes una preguntilla, ¿no? No sé si me escucháis, ¿sí? Bueno, Sí. esta es mi primera vez en una reunión como la vuestra, o sea, con lo cual, bueno, pues nada, deciros que dentro de mi falta de experiencia en un encuentro como este con vosotros, y vista la presentación que hace Juan, pues a mí me encantaría comentar algunas cosillas al respecto. Arranco diciendo que, como ya hablé en su momento con Pedro, soy sociólogo industrial y en este punto siempre le decía a él el otro día, digo, es que realmente lo mejor que he aprendido en la carrera es a no sorprenderme de nada, ¿no? Y hablar de los hechos sociales, que son como son, y bueno, simplemente los tenemos que observar y a partir de ahí pues ya tomarán otras decisiones. Tú tienes una perspectiva, o sea, vamos, privilegiada de todo esto. Absolutamente. Y además no es una profesión muy al uso, que yo sepa, pero muy bien. O sea, seguro que puedes aportar mucho. Pues te agradezco, Juan, lo que comentas y un poco al hilo de todo esto yo os estaba escuchando y a mí me hace reflexionar mucho. Reflexionar sobre cómo las organizaciones, yo creo que les interesa poco la calidad y mucho más la cantidad. Y mientras haya suficiente cantidad como para generar negocio, todo lo demás sobra. Y voy a poner un ejemplo muy claro al hilo de los que estabas poniendo tú, Juan. Ajá, es decir, lo primero que hay que hacer, el ejemplo lógicamente del lavadero es lapidario, ¿no? Es decir, nos perdemos muchísima información por el camino y la información se pierde porque no pisamos lo que le encanta decir a mi compañero Guillermo Pérez Morales, el bajar al terreno, el bajar al yemba de la metodología Lean, ¿no? El pisar, el estar sobre el terreno. Si no estás sobre el terreno y no estás acompañando a las personas, es muy complicado o muy difícil entender cuáles son sus motivaciones. Pero claro, esto es muy fácil, porque lo que hacemos, que lo tenemos muy, muy fácil ahora con toda la tecnología, nos vamos al Big Data y entonces empezamos a analizar comportamientos a través del análisis de datos. Pero claro, el análisis de datos, si no se aterriza, si no se baja al terreno... Si no se hace cualitativo, no es humano. O sea, efectivamente. Es dato cuantitativo que no te llega, no promueve sentido. El ser humano nos movemos con el sentido, ¿no? O sea, tenemos que encontrar sentido. Justo, pues ahí está la clave. Entonces, somos capaces de desarrollar modelos de toma de decisiones basados en datos cuando nos estamos olvidando de lo más importante, que es la base que sustenta la generación del dato, que son las personas. Entonces, si no entendemos que efectivamente, lo que pasa es que, claro, no nos interesa entenderlo, porque al final esto es una cuestión de volumen. Volvemos a lo mismo. Es decir, si yo soy capaz de sacar adelante, a raíz del análisis de datos, de una serie de tendencias sobre cómo va a funcionar un producto, y además tengo un volumen suficiente que me permite sacar un margen y además un posicionamiento en el mercado, ¿para qué me voy a plantear ir a lo cualitativo si tengo esa respuesta, si tengo volumen, si tengo margen, si tengo resultados? Pero ahí está el ejemplo que he puesto de Nokia, que no sé si no lo he explicado bien. No, lo has explicado perfectamente. Entonces, lo que las organizaciones tienen que darse cuenta... Es que pueden tener un mercado hoy y mañana salir una disrupción y quedarse así. Exactamente. Ahí es donde estamos sin visión ninguna, jugando a corto.
y el corto se acaba pagando muy caro. Esa es la cuestión. Es que yo Entonces, creo que lo que está pasando en este país es que están muriendo, o sea, hay empresas muertas, o sea, son como zombies, o sea, sí. todavía tienen residuos, o sea, unos clientes residuales, todavía tienen un tal, viven en la ilusión, en la resaca, pero habrá un día en el que eso se les desaparezca porque ha habido una disrupción en algún campo tecnológico o cambio de cultural o cambio tal, porque no están investigando. Ya está, no están haciendo... Entonces, creo que eso ya lo dijo Schumpeter, ¿no? O sea, en los años 40, o sea, es como llama la destrucción creativa. Es naturaleza del capitalismo, lo único que ahora se ha acelerado muchísimo más. O sea, que las disrupciones están pasando y hay como una selección natural de empresas, tanto públicas como bueno, las públicas paso de decir nada, que están, pues eso, hay como una selección natural y eso se ha acelerado en los últimos años. pues va en esa línea, es decir, comparto plenamente, creo que efectivamente personas en el centro no tiene que ser un tópico, sino que tiene que ser una realidad, y las personas en el centro son las que nos permiten entender muy bien los propósitos que sustentan que las organizaciones aporten valor en la sociedad. Si eso no es así, pues estaremos hablando de pelotazos. Estaremos hablando de volúmenes o posibilidades de supervivencia de una compañía en función del volumen que sea capaz de abarcar. Y si eso lo hace con datos a corto plazo, en una medida en la que pueda generar el negocio suficiente, pues permanecerá mientras dure. Pero como muy bien decíais, sin compromiso, la gente evidentemente cuando percibe que culturalmente la compañía juega en esos términos, obviamente tampoco se compromete con la compañía en la que está. Es decir, Ese es otro factor que no estábamos claro, comentando antes, el colega y yo. O sea, es un factor muy relevante. Es decir, de alguna manera vemos, o sea, empezamos a ver que los juegos son muy a corto, de que no hay el compromiso de las compañías, que las compañías también se podían permitir en otra época cuando los mercados eran más estables, las sociedades eran más predecibles. Es que hemos cambiado, claro, es otro motivo más por el que no hay lealtad tampoco. Es que, por ejemplo, la aceleración social a la que refiere Helmut Rosa, Carlos, que tú conocerás también muy bien, lo que está diciendo es que al final la conclusión es la pérdida del sentido. eso es. Que es lo que estabas diciendo tú, Juan, antes, el propósito Sí. deja de existir porque incluso en innovación va todo tan deprisa por la aceleración social que no sabemos dónde vamos, porque lo que importa es, como decía Carlos, el volumen, ¿no? Sí, mientras haya Cuantitativo. volumen hay empresa y la maquinaria no para, sí. Y eso se convierte en un zombie que se mueve muy rápido, es la diferencia. Claro, pero es que aquí parecemos, o sea, predicadores, ¿no? O sea, ¿no? Los que nos juntamos en este tipo de foros, tenemos una especie de conciencia de Pepito Grillo, de tal, pero claro, este debate deberíamos tener aquí CEOs de compañías, los gerentes, ¿sabes? Que estuvieran también en este tipo de preocupaciones. Bueno, Pero ya llegarán no, por pero ahora. no los vemos de momento llegar. Bueno, Sí, igual llega. hay que... un poco Oye, una de las ventajas que tiene también la situación que estamos viviendo, desde mi punto de vista también, es que todo ahora se está acelerando, como bien decimos, y el momento actual no da la opción a que haya previsión a largo plazo, ¿no? Entonces, todo es a corto. Y desde el corto, sí o sí, es cuando se está acelerando la necesidad de cambiar la perspectiva y de ubicarnos en esa faceta de lo humano. Y sí que es cierto lo que comentamos ahora, ¿no? Es porque no hay CEOs, porque no hay personas que realmente están tomando decisiones planteándose esto. Yo creo que sí los hay, ¿no? La cuestión es cómo nos convocamos para realmente comenzar a hablar de esto que es tan inminente, tan ineludible en estos momentos en los que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es como que el momento apela realmente a hacer estas reflexiones en masa crítica, ¿no? En un número importante de Pero personas que realmente ya se pueden... y perdona, abundando en eso, y tanto empresas ya consolidadas como empresas que van a nacer, porque no se sigue enseñando lo mismo cuando en las incubadoras, o sea, todo el mundo sigue con el mismo cuento, validar una idea de negocio. Eso
Es un error. Validar ya presupone que en mi cabeza eso funciona. Y voy a hacer 4 preguntas para que me confirmes mi sesgo, lo que yo ya sé. En vez de irte a hacer investigación de qué es lo que quieren realmente los usuarios, embarrarte en el terreno con él. Eso es. Es que, o sea, quiero decir, el mecanismo tecnicista, ingenieril, todavía sigue impregnando todo el pensamiento empresarial. Cartesiano y cuantitativo. Y todo lo que se pueda contar, todo lo que quepa en una Excel está bien. Todo lo que no cabe en la Excel, que es el comentario, el sentido, el propósito, todas esas cosas complejas y cualitativas no caben. Una En cualquier preguntilla, Juan. caso, perdón. Sí, es que no quería que se me escapara Juan Vivo sin que me contestara a esta pregunta. Supongo que en cualquier empresa, en cualquier organización, si el tema es innovar, pues todo el mundo está receptivo y tiene de alguna manera su mente abierta a ello, ¿no? ¿Cómo le convencerías a un CEO de cuál es el aporte de la antropología? Es decir, ¿por qué la antropología para la innovación, por ejemplo, puede ser un camino necesario? A ver, yo si lo tengo que decir en corto, yo diría que todo ese mantra de diseño o innovación centrada en las personas, para que tenga sentido real, hay que usar las teorías y las metodologías de la antropología, que ya lleva más de 100 años, 120 años, conociendo cómo funcionamos los humanos en grupo, cómo nos comportamos. Entonces tenemos un montón de teorías y de formas de investigación que frente al único animal que miente, o sea, porque el ser humano no es lo mismo lo que un ser humano hace que lo que dice que hace. Entonces la antropología tiene herramientas para ir al terreno y para ver lo que se hace de verdad, para informar a cualquier innovación, o sea, informar realmente de cuál es el consumidor final real en su contexto. Lo que hablábamos antes de personas en relación, lo microsocial. O sea, entonces, yo creo que la antropología es una garantía de que la innovación está centrada en las personas. Mientras que yo postulo que ese título se ha estado usando de manera falaz. O sea, se ha puesto de moda de manera falaz. Ahora, había un banco que decía también no sé qué centrado en las personas. Yo qué sé. O sea, quiero decir, Lo que no te decía, se utiliza como Juan, una es palabra baúl y vacía. lo que no te decía ese banco es para qué. Estaba centrado en las personas, no te decía para qué. No, claro, pero el ejemplo del lavadero, como ha dicho es Carlos, ¿no? Sí. Para mí es lapidario, o sea, es decir, o sea, tú has diseñado para tu optimización de costes, de materiales, de metros de tubería, de no sé qué, tal, pero no has optimizado para las personas porque ni siquiera te has preocupado del valor cultural en el uso de lo que estás diseñando. Pero eso pasa así, o sea, que sigue pasando. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué antes no pasaba? Eso en la sociedad de masas, cuando solo había un canal de televisión o dos, las marcas en competencia eran contadas con los dedos de una mano y existía lo que se llamaba la sociedad de masas, pues las empresas no tenían que preocuparse. Pero es que hoy en día nos hemos fragmentado en infinidad de grupos con gustos de consumo muy diferentes. O sea, la sociedad ya no es una, la sociedad es múltiple, fragmentaria, en continua transformación, y entonces hay grupos sociales que están continuamente cambiando. O sea, y si no vas a estudiar quién te consume a ti o los distintos grupos particulares que te consumen a ti y haces un estudio real científico de lo que está pasando ahí fuera, estás vendiendo para una abstracción que ya veremos lo que dura. Porque está cambiando la sociedad muchísimo. Y fíjate, Juan, que eso, si miras hacia adentro de la organización, es lo mismo. Esto lo estás planteando de hacia afuera. Claro, es que si también miras hay hacia adentro es exactamente lo mismo. Claro, también hay una antropología organizacional, que es la que habla de todo esto del liderazgo informal, de que una empresa que solamente se base en el organigrama y que crea que las cosas son como dicen que deben ser y no descienda al cotilleo,
al cómo sienten las personas, a quién realmente hacen caso cuando, o sea, a los liderazgos informales, las mitologías que sustentan el sentido de pertenencia, si todavía hay gente que cree en el fundador. O sea, no sé, o sea, quiero decir que también hay un gran aprendizaje que no sé, que el management tiene su escuela, la antropología tiene la suya, pero también no ha llegado mucho a España. En España no somos muy dados, no existe una larga tradición, hay casos muy concretos, pero no mucho. Pero quiero decir que hay mucho que hacer, claro, hacia adentro también, pero es que es un espejo, debe ser un espejo, ¿no? Una empresa que esté muy bien organizada hacia sí misma y que cambie todo y que de repente pues utilice técnicas, o sea, no sé, jerarquías más horizontales y todos hagan mindfulness y todos sean muy buenos, como su mercado ahí fuera esté cambiando, tampoco sirve de nada. O sea, quiero decir, la empresa tiene que mirar dentro y fuera y estar informada de toda la transformación. Es complejo, claro, esto sí que es complejo. Es el futuro, es lo desconocido. Ahí en ello estamos. ¿Alguna cosilla más que se nos vaya quedando ahí pendiente? Es el momento. Nos quedan Bueno, 5 minutillos. Perdón. Adelante, Carlos. Aprovecharía para decir una cosa que yo creo que también comentamos en su momento. Y digo que hablé en su momento con Pedro. A ver, yo tras una vida larga de consultoría llegas a la conclusión que efectivamente es que está todo inventado. Y esto, que parece que, bueno, es una barbaridad, no lo es. Lo que pasa es que olvidamos rápidamente la historia, olvidamos que el hombre tiene, o el ser humano, mejor dicho, tiene una serie de comportamientos que a lo largo de la historia se han podido observar, que en unos casos se han adaptado más o menos a un determinado entorno, a una determinada situación, y básicamente esos comportamientos, esas conductas, las vamos adaptando y las vamos afrontando, que en unos casos de manera acertada y en otros de manera equivocada, y en otros generando conflictos y en otros generando alianzas, ¿no? Luego le podremos poner el anglicismo que queramos, podremos trabajar las cosas de una manera más o menos tecnológica, utilizando otros canales, otras herramientas, pero en esencia, y bueno, ya que vosotros, en tu caso, Juan, pues has sido diseñador, bueno, al final las modas vuelven, pero vuelven por algo, Es decir, y todo eso es cíclico. Lo que tenemos que ser capaces es de generar el conocimiento social suficiente para que podamos con criterio determinar cuál es la mejor actuación o la mejor conducta frente a una determinada situación. No sé si esto se encaja, pero yo hace muchos años recuerdo una conversación que tuve con mi padre, que yo le decía aquello de, oye, papá, qué maravilloso es esto de usar y tirar, ¿no? Coges una cosa, te compras, yo qué sé, pues un yogur, te comes el yogur y tiras el tarro, ¿no? Recordaréis el Danone o la lechera, su tarro de cristal. Sí, o el pañuelo que antes se lavaba, por ejemplo. O el pañuelo, efectivamente. Bueno, pues claro, ahora cuando te empiezan a hablar de economía circular, de reciclaje y de tal, dices, pero vamos a ver, estamos tontos. Es decir, yo recuerdo que mi padre me decía en aquellos años, me decía, pero vamos a ver, hijo, llegará un momento que el mundo se llene de mierda. Y perdonadme que hable así de claro. Y yo, claro, le miraba y le decía, no, hombre, no, pero eso no podrá pasar. Que no podrá pasar, tenemos los mares que tenemos la contaminación que tenemos. En una generación, o hemos tomado conciencia, por lo menos en una generación. ¿No? Claro, y ahora tomamos conciencia de eso, pero si ya nuestros antiguos antepasados y otras generaciones lo tenían muy claro, que había que cuidar ese medio ambiente. Pero bueno, y si nos ponemos antropológicos, te vas a ver las tribus nativas americanas y eran, vamos, claro, para ellos el entorno era veneraban el entorno, o sea, el gran espíritu era el cuidarlo, ¿no? Y ellos sabían que de ello dependían y mantenían aquello súper todo, o sea, nunca han sido, o sea, ecologismo, ¿sabes? Ahora hablamos de ecologismo.
Claro. Ellos eran ecológicos, pero de serie, o sea, muchas culturas. Entonces, ahora tenemos de alguna manera las empresas, entramos en una dinámica de decir, oye, no, esto mola, esto de la diversidad, esto de la huella de carbono, esto del... Bueno, si al final da igual si estemos contaminando con un elemento u otro, si la clave es que lo que tenemos que evitar es la contaminación. Es decir, lo que tenemos es que preservar, lo que tenemos es que proteger. Pero claro, ¿cómo vas a hacer eso si te está generando unos recursos, unos ingresos o unos beneficios a corto plazo? Que esto, claro, se lo dices a un CEO y te dice, cuéntame lo que quieras, antropológicamente cuéntame lo que quieras, pero a mí me están pidiendo que lleve resultados. Y evidentemente, si buscaré la mejor manera posible para alcanzar esos resultados. Caiga quien caiga, Claro, pero porque si no, el que cae soy yo. Eso a nivel micro. Claro. A nivel de empresa a empresa, pero es que a nivel macro está el famoso crecimiento. Que sin crecimiento este sistema se viene abajo. O sea, en teoría está pensado para que haya un crecimiento económico anual en todos los países. O sea, lo cual es el descoloque ese clásico entre decrecentistas, que nadie se lo quiere creer, pero es lo más lógico. O sea, que sí, estamos montados en un absurdo. Sí, ahí abrimos otro melón importante y bonito, pero se nos va un poquito de tiempo. Carmen, tenías una pregunta y si te parece hacer ya tú un poquito el cierre. Sí, no, simplemente era un poco apuntando con esto que decíamos, ¿no? Que una de las cosas que es bastante significativa es la necesidad en estos momentos de cambiar nuestra manera de ver el mundo y nuestros patrones mentales, ¿no? Y apuntabais ahora de esa necesidad de mirar más allá de mi ombligo, de mirar dentro de mi empresa única y exclusivamente y abrirme un poco a ver qué es lo que está ocurriendo a nivel macro, ¿no? Y a nivel de un poco del conjunto de todo lo que somos. Y Carlos, apuntabas también sobre un tema que es las modas regresan, pero yo creo que algo que se está planteando como un punto importante de reflexión en estos momentos es que hemos de ir más allá de las modas y hemos de ir, porque un gran problema que existe en las organizaciones es la superficialidad. Y cuando estamos en la superficialidad, desde ahí es que no podemos atisbar para nada pues lo que nos viene por delante y en lo que ya estamos inmersos, ¿no? Entonces, es importante, sí, como mirar más allá de lo que hemos ido haciendo tiene mucho que ver con cómo realmente amplío la mirada a algo más allá de mi ombligo. Sería un poco como el resumen, ¿no? Y bueno, me parece que ha sido una conversación como bien interesante. No sé si queréis que recojamos un poquitito de lo que hemos ido viendo entre todos para ir integrando esto que nos planteas, Juan, que verdaderamente tiene mucho, da mucho de sí. Creo que podría ir mucho más allá todavía de lo que hemos hecho hoy. Así que recogemos un poquitito lo que hemos ido viendo. ¿Sí? ¿Te refieres a que haga como un resumen? No, si quieres recojo lo que hemos visto. Perfecto. ¿Sí? Sí. Y simplemente a raíz de lo que nos planteas, Juan, hablábamos pues de la importancia que tiene el ver qué tipo de conocimiento estamos considerando, pues para ver a qué tipo de decisiones estamos de alguna manera apelando a tomar dentro de las organizaciones, ¿no? Depende de la situación que se nos plantea. Luego hemos hablado también de cómo esa innovación trasciende lo que es propiamente los productos y los mercados y podemos estar hablando de lo que tú llamabas como innovación social, ¿no? Que tiene que ver con contemplar esa parte y esa dimensión de lo humano también, ¿no? Como hacemos innovación en lo humano, ¿no? Con todas las connotaciones que ello comporta, ¿no? Apuntaba tú también, por aquí también, Juan Antonio, de ese trascender también el cliente comprador a persona ser humano, como un aspecto también fundamental dentro de este mapa que nos planteas, ¿no? Como realmente dejamos de ser única y exclusivamente números o ser únicamente individuos y nos convertimos en redes y en una persona y en personas en relación con otras personas y en relación con su red, ¿no? Y hablábamos también que alumbrar nuevos paradigmas implica, pues como decía Marcial, ¿no? Alumbrar todos estos cuadrantes y todo lo que nos aporta. Hablamos también de que este mapa nos sirve como una herramienta de lenguaje y una herramienta también para tomar conciencia. Hacía referencia también a ese sentido de pertenencia, cómo podemos recuperarlo y sobre todo tú apuntabas a cómo hemos podido llegar hasta aquí para que realmente el sentido de pertenencia se diluya o se pierda en el camino en nuestras organizaciones. Hablábamos también de que a nivel estructural
el cómo se organiza la empresa y esa falta de sentido es una de las cosas que también nos está haciendo perder esa interacción, porque como decías, Juan, el roce hace el cariño y todo eso se perdió también por el camino a raíz de ese factor neoliberal, esa parte de las causas tecnológicas y esa parte también del teletrabajo y ese estar lejos unos de otros que se nos ha planteado también esta situación del COVID. Hablábamos también como las organizaciones cómo las organizaciones les interesa la cantidad, ¿no? Esto lo apuntábamos ahora recientemente, Carlos hacía apelación a esto, ¿no? Les interesa mucho la cantidad, pero no quizá la cualidad y sobre todo la cualidad de lo humano, ¿no? Cómo realmente, si no estamos sobre el terreno, no podemos medir, ¿no? Esa parte de lo intangible, de lo relacional, de lo vincular, realmente se nos pierde por el camino muchísima información y realmente pues perdemos también un poco el norte, ¿no? A la hora de determinar, de innovar, de tomar decisiones, que si ese análisis de datos no se hace cualitativo, pues no es humano, simplemente queda en lo cuantitativo, que la importancia de que seamos capaces de tomar decisiones basándonos en datos sin entender el comportamiento humano es estar jugando a corto, ¿no? Y estamos diciendo que este momento actual nos está poniendo entre las cuerdas para que realmente nos planteemos que el ir a corto en estos momentos ya no es una buena salida, al menos, por lo menos por lo que estamos vislumbrando. Y en definitiva lo que concluimos es que la persona en el centro apunta a que las organizaciones pues, puedan recobrar ese sentido dentro de lo que aportan dentro de la sociedad y que de alguna manera que los costos actuales nos están poniendo sobre las cuerdas de nuevo, pues porque realmente hay una necesidad de replanteamiento y de que quizá abramos la posibilidad de que otras personas que estén involucradas en todo eso también pues sean copartícipes de estas conversaciones generativas que de alguna manera intentamos abrir e intentamos reformular, ¿no? Y Juan, inmensas gracias porque la antropología, como bien has manifestado, que está centrada en las personas y que permite que de alguna manera recuperemos ese sentido, pues nos vuelve, ¿no?, a tomar ese pulso a lo humano y que aunque esté todo inventado, el ser humano tenga una serie de comportamientos que son como muy pautados y muy, ¿sí? Y muy, de alguna manera, pueden de alguna manera reproducirse, lo que realmente marca la diferencia es esa conmoción, ¿no?, o esa emoción que realmente me mueve de mi estatus automático para ver cuál es la mejor actuación o conducta que tengamos que hacer. En definitiva, miremos más allá de nuestro ombligo y de alguna manera trascendamos la superficialidad que en estos momentos tenemos quizá en nuestras organizaciones y que no nos permite ver más allá. Así que desde aquí, inmensas gracias, Juan, Carmen, Pedro, Carmen, y a todos. Sí, una cosilla antes de cerrar. Cierra tú. Bueno, antes de cerrar. Os lanzo Gracias, aquí, Carmen. esto lo lanzo aquí a ver qué pasa. Un antropólogo, un sociólogo, Alain también estaba en el campo del diseño, Mari Carmen, que ha comentado que se tenía que ir, pero también en sociología. ¿Qué os parece abrir una especie de pequeña charla o conversación allá por septiembre, octubre, de salirnos... Está siempre al quite, ¿eh? Muy bien. Salirnos de esa especie de eje que nos lleva la tecnología, que nos trae de cabeza y todo el día con la tecnología. Sí, una sesión de humanismo aplicado, ya veremos cómo llamarlo. ¿Os parece? Cuento con vosotros. La idea es que sea una especie de charla y conversación y bueno, pues un poco como lo que hemos hecho ahora, pero con más tranquilidad, y yo creo que es un camino que siempre estamos hablando de cómo nos lleva la tecnología a rastras y cómo de alguna manera la tecnología va tan deprisa que no nos permite asimilar ninguna de las cosas que está planteando y vamos siempre como permanentemente cediendo de nuestra parte humana para intentar estar a la altura con la parte tecnológica. Entonces, bueno, a ver de qué manera podemos plantear eso. Si os parece, pues yo me encargo de daros un poquito la lata. Y Ale, yo no sé si tengo tu dirección de correo o bueno, ¿te puedo conectar por LinkedIn? Sí, pero bueno, alainmanzanoguerrero@gmail.com. Ya está. Sí, Alain sí que lo tengo conectado yo. Tú me tienes, Carmen. Vale, pues perfecto. Pues yo me conectaré y así en 3 o 4 os liamos un poquito y hacemos una charleta. ¿Os parece?
Sí, se trataría de encontrar algún hilo conductor o algo que nos estimule, pero la idea es genial. Bueno, ya sabes que nuestra manía es la que es cómo evolucionar las organizaciones. Y entonces, desde ese hilo conductor seguro que salen muchos aspectos de cosas que tenemos, que podemos ir de alguna manera abriendo mente y cambiando ciertas formas de mirar las organizaciones, ¿no? Pues, oye, compañeros, primero, disculpas porque nos hemos retrasado un poquillo más, pero la verdad es que estaba muy interesante. Y buen verano y mil gracias por habernos acompañado este ratito y esta tan bonita conversación y charla. Muchas gracias a Muchas todos. gracias Gracias. a todos. Gracias. Gracias. Abrazo, hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Hasta pronto.